Bienvenidos amantes de la historia y la estrategia militar, a su canal favorito de batallas y heroísmo, directamente desde el corazón de México. Si hay algo que las guerras nos enseñan, más allá del fragor de los cañones y el valor en el campo de batalla, es la increíble capacidad del espíritu humano para adaptarse, innovar y prevalecer ante la adversidad más brutal. Hoy, vamos a sumergirnos en una de esas historias que demuestran que, a veces, las victorias más cruciales no se ganan con balas, sino con bisturís y una voluntad inquebrantable. Prepárense para ser testigos de un relato que nos lleva al límite de la supervivencia, donde la improvisación y el coraje médico se alzaron como el último bastión contra un enemigo invisible y despiadado. Antes de que nos adentremos en los detalles de cómo una humilde tienda de campaña se convirtió en la línea de defensa definitiva, les pido que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas increíbles narraciones. Denle un buen me gusta a este video si valoran el sacrificio y la ingenio humano, y lo más importante, dejen un comentario. Queremos saber desde qué país y ciudad nos están sintonizando. Su participación es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles estos relatos épicos. Ahora sí, prepárense para una historia que les helará la sangre y les llenará el corazón de admiración. Una historia que comienza con un título que lo dice todo. Como un improvisado quirófano en una tienda de campaña detuvo una epidemia en el frente. El aire denso y pegajoso de la trinchera se aferraba a nosotros como una segunda piel, impregnado con el olor acre de la pólvora quemada, la tierra húmeda, y lo que era más perturbador, un dulzón y nauseabundo hedor a enfermedad que se extendía como una plaga silenciosa. La guerra exterior, con sus balas y explosiones, ya era un infierno lo suficientemente desgarrador, pero esta nueva amenaza, invisible y sigilosa, se estaba cobrando más vidas que cualquier asalto enemigo. Éramos el 12º Regimiento de Infantería, atrincherados en el frente oriental, y el frío inclemente del invierno se había cebado con nuestras defensas inmunológicas, abriendo la puerta a una ola de disentería y tifus que se propagaba como un incendio forestal a través de nuestras ya diezmadas filas. Recuerdo a Pérez, un joven recluta de apenas 18 años con ojos llenos de miedo y la esperanza de regresar a casa con su familia. Lo vi desplomarse mientras montaba guardia, su piel pálida y sus labios azulados. En cuestión de horas, su cuerpo convulsionaba con fiebres altísimas y diarrea incontrolable. No era el primero. Cada día, el número de enfermos aumentaba exponencialmente. Los hombres caían como moscas, no por las ráfagas enemigas, sino por una dolencia que los postraba, los deshidrataba y finalmente se los llevaba en silencio, lejos del fragor de la batalla. El sonido constante de la tos, los quejidos ahogados y el murmullo de las oraciones desesperadas se habían convertido en la banda sonora de nuestra existencia. El campamento médico, un puñado de tiendas de lona improvisadas detrás de la línea de fuego, estaba completamente desbordado. Los pocos doctores y enfermeros militares, con ojeras profundas y miradas vacías, luchaban una batalla perdida con recursos escasos y una moral en picada. Los vendajes escaseaban. Los medicamentos eran una quimera y la higiene, una broma cruel en medio del lodo y la desesperación. La moral de la tropa se desmoronaba más rápido que un castillo de arena. No podíamos luchar contra un enemigo que no podíamos ver, tocar o disparar. El miedo a ser el siguiente en caer, no por una bala, sino por la agonía de una enfermedad. Era un terror mucho más profundo y paralizante que el de cualquier bombardeo. Los hombres se miraban unos a otros con desconfianza, tratando de identificar el primer signo de debilidad, el primer síntoma, como si la enfermedad fuera contagiosa incluso a través de la mirada. Los mandos militares estaban desesperados. Las bajas por enfermedad superaban con creces las bajas por combate, y el regimiento, una unidad orgullosa y aguerrida, estaba al borde del colapso. Necesitábamos un milagro, una solución radical, o esta epidemia nos devoraría desde dentro, sin que el enemigo tuviera que disparar un solo tiro. En medio de esta sombría realidad, un destello de esperanza, o al menos un intento audaz, comenzó a gestarse en la mente del capitán Morales, nuestro médico jefe. Lo vi estudiar el mapa del campamento con una intensidad febril, sus cejas fruncidas en un gesto de profunda concentración,
como si estuviera librando su propia guerra estratégica contra la enfermedad. Sus ojos, normalmente cansados, brillaban con una determinación feroz. Él sabía, al igual que todos nosotros, que la supervivencia de todo el regimiento dependía de encontrar una manera de detener esta marea de muerte, incluso si eso significaba desafiar todas las normas y construir una esperanza donde solo existía la desesperación. La noche trajo consigo un silencio lúgubre, solo interrumpido por el viento helado que silbaba a través de las tiendas y el incesante retumbar de los cañones a lo lejos, un recordatorio constante de la otra guerra, la que debíamos estar luchando. Pero para nosotros, la verdadera batalla ahora se libraba en los catres, en los cuerpos temblorosos y en la mente de cada hombre que esperaba su turno, no para el combate, sino para la fatalidad. El horizonte se tiñó de un gris ceniza al amanecer, y con él llegó una decisión que cambiaría el curso de nuestra lucha interna. Morales había encontrado un punto en el mapa, un pequeño claro entre dos líneas de trincheras secundarias, relativamente protegido del fuego directo. No era un lugar ideal para nada, mucho menos para lo que él tenía en mente. La escasez de material era un problema monumental, pero la necesidad era la madre de toda invención, y en el frente, la invención era sinónimo de supervivencia. La idea que brotaba de la mente de Morales era descabellada, casi suicida dadas las circunstancias, pero era nuestra única carta. En un escenario donde cada vida importaba, y la pérdida de hombres por enfermedad amenazaba con paralizar por completo nuestras operaciones, la iniciativa de Morales se convirtió en un faro en la oscuridad. La pregunta no era si podíamos hacerlo, sino si nos atreveríamos a no intentarlo. La mirada de Morales se encontró con la mía, y en sus ojos, a pesar del cansancio, vi una chispa de resiliencia inquebrantable, una promesa silenciosa de que no nos rendiríamos, no todavía. Estábamos a punto de embarcarnos en una misión que, para el mundo exterior, parecería insignificante en comparación con los grandes movimientos de tropas y las batallas estratégicas. Pero para nosotros, en las entrañas de esa trinchera, sería la batalla más importante de todas, la lucha por la salud y la esperanza. La orden del capitán Morales fue tan descabellada como la mirada de fiebre en sus ojos. Construiríamos una barrera sanitaria, no un hospital, sino una fortaleza de aislamiento. Había elegido un pequeño claro a unos 300 metros de nuestra línea principal, un pedazo de tierra ligeramente elevado que, milagrosamente, el lodo no había reclamado por completo. Era una locura. Estaba lo suficientemente cerca como para que el silbido de las balas perdidas fuera una constante, pero lo suficientemente lejos del hedor y la contaminación del campamento principal. «Aquí», dijo, golpeando un mapa improvisado sobre una caja de municiones. «Separaremos a los enfermos de los sanos, cortaremos la cabeza de la serpiente». La serpiente era la contaminación cruzada, la falta de higiene básica que estaba permitiendo que el tifus y la disentería camparan a sus anchas, transmitidos por los piojos, el agua sucia y el simple contacto. Su plan requería lo imposible, crear un entorno estéril en medio de un infierno de barro. Para ello necesitaba voluntarios, y lo que era más importante, necesitaba materiales que simplemente no teníamos. «No me importa cómo», rugió Morales a un sargento que se atrevió a cuestionar la logística. «Desmonten las barracas traseras. Saquen las granjas destruidas. Quiero cada trozo de madera, cada lámina de metal, cada retal de lona que puedan encontrar. Y quiero alcohol, yodo, cal, cualquier cosa que queme». Fue entonces cuando me di cuenta de que esta no era una solicitud. Era una declaración de guerra contra la propia enfermedad. Y Morales era un general dispuesto a sacrificar las reglas para ganar. Dejé mi fusil y tomé un mazo. Nos convertimos en una horda de carroñeros desesperados. Yo mismo lideré una pequeña escuadra hacia una aldea bombardeada a 1 kilómetro de distancia. Corrimos agachados por las trincheras de comunicación, el sonido de nuestros propios corazones latiendo más fuerte que la artillería distante. Arrancamos puertas de sus goznes, desmontamos vigas ennegrecidas de establos caídos y, en el sótano de lo que una vez fue una botica, encontramos un tesoro, varias cajas de botellas de brandy francés y 2 grandes sacos de cal viva. El brandy no era para beber, era para esterilizar.
La cal no era para construir, era para purificar el suelo y las letrinas que cavaríamos. Mientras trabajábamos, la epidemia no esperaba. Vi a 2 hombres de mi propio pelotón desplomarse en el barro mientras intentaban cargar una viga. Sus cuerpos temblaban, sus rostros pálidos bajo la mugre. Los miramos con una mezcla de piedad y terror primario. ¿Estábamos nosotros siguientes? El miedo nos dio una fuerza inhumana. Durante 48 horas seguidas trabajamos sin descanso, bajo una lluvia helada que nos calaba hasta los huesos, pero que Morales insistía era una bendición, porque limpiaba el aire. Levantamos la estructura principal usando 3 tiendas de campaña de oficiales, cosidas juntas con alambre de telégrafo y reforzadas con los tablones que habíamos robado. El suelo era el mayor desafío. Morales nos hizo cavar medio metro, verter la cal viva en una capa gruesa que siseaba al contacto con la humedad, y luego colocar un piso improvisado con las puertas y maderas planas. No era hermético, pero era una barrera. El olor químico de la cal comenzó a dominar el olor a muerte. En el centro de esta monstruosidad de lona y madera, instalamos el quirófano. No era más que una mesa de cocina rescatada, flanqueada por 2 enormes calderos que manteníamos hirviendo día y noche. Esa era nuestra única esterilización. Agua hirviendo y el precioso brandy francés. Morales desempacó su propio maletín quirúrgico, sus instrumentos brillando bajo la luz de una única lámpara de queroseno. Eran insuficientes, pero eran todo lo que teníamos. El teniente Rojas, el segundo al mando del regimiento, apareció en medio de la construcción, su rostro rojo de ira. ¿Qué demonios está haciendo Morales? Está desviando mano de obra vital. El enemigo podría atacar en cualquier momento. Morales, con el rostro cubierto de sudor y barro, ni siquiera levantó la vista de la viga que estaba asegurando. «Teniente», dijo con una voz peligrosamente tranquila, «si no hago esto, en una semana usted no tendrá hombres para defender ninguna línea. El enemigo ya está dentro de nuestras puertas. Ahora, si me disculpa, estoy ocupado». Rojas se quedó boquiabierto, pero la lógica era irrefutable. Se dio la vuelta y se marchó, dejándonos con nuestra tarea imposible. Cuando la última lona fue asegurada y la primera voluta de vapor antiséptico salió de los calderos, nos detuvimos un momento. La estructura era grotesca, un mosaico de desesperación, pero estaba hecha. Era el primer lugar limpio en kilómetros a la redonda. Morales se paró en la entrada improvisada, una solapa de lona. «Bien», dijo, limpiándose las manos en sus pantalones sucios. «Traigan a los primeros. La verdadera batalla comienza ahora». El momento en que abrimos esa solapa de lona fue como abrir las compuertas del infierno para intentar ordenarlo. Los primeros en llegar no caminaron. Fueron traídos en camillas improvisadas, 2 hombres por camilla, con los rostros hundidos y una palidez cerosa que la mugre no podía ocultar. El contraste era brutal. Afuera, el caos del frente, el lodo, la anarquía de la guerra. Adentro, nuestro patético intento de orden. El suelo cubierto de cal, el vapor siseante de los calderos y el olor penetrante del brandy usado como antiséptico. Yo fui asignado a los calderos. Mi batalla no sería con un bisturí, sino con la pala y el carbón. Mi trabajo era mantener esa agua hirviendo, sin importar qué. Era el corazón de la operación. Sin agua hirviendo, no había esterilización, no había bebidas seguras, no había limpieza. Me sentí como el fogonero de un barco fantasma, paleando carbón mientras el barco se hundía, el sudor corriéndome por la espalda a pesar del frío exterior, el vapor quemándome la cara. El capitán Morales se transformó ante nuestros ojos. El hombre que había estado gritando órdenes para clavar maderas, desapareció. En su lugar, emergió una figura de una calma aterradora, sus ojos inyectados en sangre moviéndose con una precisión metódica. «Tú», me señaló sin mirarme, «que esa agua no deje de hervir. Quiero vapor, quiero que el aire aquí dentro queme». Luego se volvió hacia los camilleros. «La triage empieza aquí. Escúchenme bien, porque no lo repetiré». Dividió la tienda, nuestra absurda catedral de lona, en 3 zonas, usando nada más que tiza robada de la artillería sobre el suelo de madera. A la izquierda, la zona roja.
Estos eran los hombres que aún respiraban, pero estaban más allá de toda esperanza. Aquellos con los ojos ya vidriosos, los cuerpos fríos al tacto, o la diarrea tan severa que era solo agua y sangre. Morales fue brutal en su evaluación. Un toque en la frente, una mirada a las encías, un segundo de escuchar el pecho. Ahí, decía, señalando la esquina más oscura. Manténganlo cómodo. Si tienen morfina, dénsela. No teníamos morfina. Cómodo significaba una manta seca y, si teníamos suerte, un trago de brandy para ahogar el terror. Ver a tus compañeros, hombres con los que habías compartido raciones esa misma mañana, ser arrastrados a esa esquina para morir, rompía algo dentro de ti. Era una sentencia de muerte pronunciada no por un juez, sino por la pura y dura necesidad. A la derecha, la zona amarilla. Estos eran los que estaban enfermos, febriles, débiles, pero cuya condición aún no era crítica. Hidratación y aislamiento, ordenó Morales. Su tratamiento era simple: agua hervida enfriada, mezclada con la poca sal y azúcar que habíamos logrado requisar. Se les obligaba a beber trago a trago, incluso cuando sus estómagos se rebelaban y lo vomitaban todo. Y luego, el proceso de desinfección. El tifus, como nos gritó Morales, vivía en los piojos, en la suciedad de nuestros cuerpos. Cada hombre en la zona amarilla era desnudado sin contemplaciones. Sus uniformes, sus preciadas cartas, sus fotografías. Todo iba a una pira ardiente afuera. Vi a hombres llorar, no por el miedo, sino por ver arder la única foto de su esposa. Luego eran frotados, casi despellejados, con cepillos ásperos y una mezcla de jabón de lejía y brandy. Sus cabezas eran afeitadas al ras. Eran bautizados en dolor y humillación para poder vivir. El centro de la tienda era el dominio de Morales, la zona de batalla. Aquí venían los casos agudos pero salvables y las complicaciones. Aquí es donde nuestro quirófano improvisado entró en juego, y mi primera visión de ello fue algo que jamás olvidaré. Trajeron a un soldado, un cabo llamado Herrera, que además de la disentería, tenía un dolor agudo en el abdomen, apendicitis, en medio de una epidemia de tifus, en una tienda de campaña, bajo el sonido de la artillería. ¡Luz!, gritó Morales. 2 enfermeros, con las manos temblando, sostuvieron lámparas de queroseno tan cerca que temí que prendieran fuego al paciente. ¡Fogonero!, me gritó a mí. ¡Tráeme los instrumentos, hervidos por 10 minutos exactos! Corrí al caldero, saqué la bandeja de metal donde sus herramientas habían estado bailando en el agua burbujeante. El metal estaba tan caliente que me quemó las manos a través de los guantes de cuero. Se los puse en una bandeja limpia, rociada con brandy. Morales no usó anestesia. No teníamos. Le dio a Herrera un cinturón de cuero para morder. «Muerde esto, hijo, y no te muevas, o ambos moriremos aquí», observé, paralizado, mientras mis manos volvían automáticamente a palear carbón. Morales cortó. El olor a sangre fresca, brandy y enfermedad llenó el aire, una mezcla nauseabunda que se me pegó en la garganta. Herrera no gritó. Emitió un gruñido ahogado, un sonido animal de agonía pura mientras su cuerpo se arqueaba contra las manos que lo sujetaban. Morales trabajaba con una velocidad inhumana, sus manos manchadas de sangre moviéndose con una gracia que no pertenecía a ese lugar. Suturó con hilo de pescar que habíamos encontrado en la aldea bombardeada, esterilizado en el mismo caldero. Cuando terminó, estaba empapado en sudor, su rostro pálido como el de sus pacientes. A la zona amarilla, que no pare de beber agua. Si la fiebre sube de 40, báñenlo en brandy. Siguiente. No había tiempo para celebrar, ni para dudar. El siguiente paciente ya estaba siendo colocado en la mesa, y así transcurrieron las primeras 24 horas, un ciclo interminable de hervir, limpiar, cortar, hidratar y morir. Yo paleaba carbón, mis músculos gritando, mis pulmones llenos de vapor químico. Vi a Morales realizar 3 apendicectomías, drenar múltiples abscesos causados por infecciones secundarias y, en un acto de pura desesperación, realizar una transfusión de sangre directa, de brazo a brazo, entre 2 soldados hermanos, usando una aguja de sutura y un tubo de goma esterilizado. Vi a hombres delirar, gritar los nombres de sus madres en español,
en sus dialectos indígenas, suplicando por agua, suplicando por la muerte. Vi a los enfermeros, sus rostros convertidos en máscaras de fatiga, limpiar vómito y excremento con una ternura casi maternal, murmurando palabras de consuelo que ninguno de los pacientes podía oír realmente. Y vi la pila de cuerpos crecer fuera de la zona roja, cada cuerpo envuelto en una lona, si teníamos suerte. Morales no nos permitió llorarlos. El duelo es un lujo, dijo, su voz rasposa. Lloraremos cuando esto termine. Ahora trabajen. Pero en medio de ese horror, algo increíble comenzó a suceder. Un hombre de la zona Amarlila, uno de los primeros en ser desinfectados y forzados a hidratarse, se sentó. Su nombre era Mateo, un joven de Oaxaca. Su fiebre había bajado. Pidió comida. ¿Comida? No teníamos nada más que caldo ralo hecho con agua hervida y los huesos de una mula que había muerto la semana anterior. Pero era una victoria. Era la primera prueba de que el muro de Morales, esta locura de cal y lona, estaba funcionando. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Un hombre estaba mejorando. No era mucho, pero en un lugar donde la única certeza era la muerte. Esa pequeña chispa de esperanza fue más poderosa que cualquier cañón. Nos dio la fuerza para seguir paleando, limpiando y luchando. Los días se fundieron en una pesadilla febril de vapor, sudor y el olor metálico de la sangre. Perdí la noción de la guerra exterior. Los bombardeos se convirtieron en un ruido de fondo, un trueno distante e irrelevante comparado con la batalla que librábamos centímetro a centímetro dentro de nuestra fortaleza de lona. Yo ya no era un soldado, era una extensión de la pala de carbón. Mis manos, que una vez habían apretado el gatillo de un Mauser, ahora eran herramientas despellejadas y cubiertas de ampollas, dedicadas a una sola misión: alimentar los calderos. El hollín se me metió en los poros, en los pulmones. Me movía en un trance, paleando, acarreando agua, paleando de nuevo, mientras a mi alrededor Morales dirigía su sinfonía macabra. Él no dormía, estoy convencido de ello. Lo vi mantenerse en pie durante lo que parecieron 3 días seguidos, sus ojos hundidos en cuencas oscuras, pero sus manos, cubiertas de guantes de goma que había hervido hasta que casi se deshacían, se movían con una precisión sobrenatural. Se mantenía a base de café negro, hervido en la misma agua que usábamos para esterilizar, y una furia fría que parecía alimentarlo desde dentro. Se convirtió en algo más que un médico. Era nuestro ancla, un sacerdote guerrero que realizaba rituales de sangre y yodo para mantener a raya a la muerte. El sistema que había impuesto era brutal, pero funcionaba. El régimen de desinfección era despiadado. Cada nuevo paciente que entraba era tratado como una bomba biológica. Desnudos, afeitados y fregados con cepillos de cerdas duras hasta que su piel estaba roja y sangrante. Mientras maldecían a Morales, a nosotros, a Dios. Pero los que sobrevivían a ese bautismo de fuego higiénico, los que lograban retener el suero salino hervido, comenzaban a mejorar. La zona amarilla se convirtió en un lugar de purgatorio, un limbo donde los hombres luchaban contra sus propios cuerpos. Y entonces, en el 4.º día de esta locura, el infierno exterior nos recordó su presencia. Un silbido agudo, más cercano que de costumbre, culminó en una explosión ensordecedora. Un obús enemigo había caído a menos de 50 metros. La onda expansiva golpeó la tienda como un puño gigante. La lona se rasgó en 2 lugares, y el viento helado de la noche entró como un cuchillo. Las lámparas de queroseno se balancearon violentamente, proyectando sombras danzantes que parecían demonios. El pánico se apoderó de los hombres. Los que podían moverse, gritaron. Morales estaba en ese preciso instante en medio de una cirugía abdominal, luchando por reparar una perforación intestinal causada por la disentería avanzada. El paciente se arqueó en la mesa. Sin dudarlo, Morales se arrojó sobre la herida abierta, protegiéndola con su propio cuerpo del polvo y los escombros que llovían del techo improvisado. ¡Luz!, rugió, su voz ahogada por la tierra. ¡Fogonero! ¡Los calderos! ¡No dejen que se apaguen! Mi primer instinto fue tirarme al suelo, cubrirme la cabeza, pero su voz me atravesó. Corrí hacia mi puesto. El desastre. Un trozo de metralla había volado, atravesando limpiamente uno de los grandes calderos de cobre.
El agua estéril, nuestra sangre vital, se derramaba en un chorro humeante sobre el suelo de cal. Estábamos acabados. Sin agua hirviendo, la esterilización se detenía, la hidratación se detenía, la epidemia ganaría. En un ataque de pánico y adrenalina, miré a mi alrededor. Vi las barras de jabón de lejía que usábamos para fregar a los pacientes. Eran duras como piedras. Agarré una, y sin pensar en el dolor, metí la mano directamente en el chorro hirviente, buscando el agujero. Grité mientras el metal caliente y el vapor me quemaban, pero encontré el orificio. Embutí la barra de jabón en el agujero con toda mi fuerza. El jabón siseó. Se derritió instantáneamente por el calor, pero se expandió y selló la fuga. El chorro se redujo a un goteo lento. Habíamos ganado unos minutos, quizás horas. Me di la vuelta, con la mano palpitando de un dolor insoportable. Morales me vio. Estaba cubierto de tierra, pero ya estaba de vuelta sobre su paciente. Asintió. Una sola vez. Y volvió a suturar. Esa noche fue la peor. El frío que entraba por las rasgaduras de la lona fue letal. Perdimos a 5 hombres en la zona roja, no por la fiebre, sino porque sus cuerpos debilitados no pudieron soportar la hipotermia. Fue un golpe devastador. Pero al amanecer del 7º día, algo cambió. El sargento de guardia de la mañana entró en la tienda, no con una camilla, sino con un informe. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban muy abiertos. «Capitán», dijo, su voz temblando, «solo han llegado 3 nuevos casos esta noche. 3». Un silencio cayó sobre la tienda, solo roto por los quejidos de los enfermos y el burbujeo de mi caldero remendado. ¿3? Habíamos estado recibiendo 30, 40 por día. Morales, que estaba limpiando sus instrumentos en brandy, se detuvo. Lentamente, se secó las manos. Caminó hacia el libro de contabilidad que manteníamos en la entrada. Lo revisó. Luego revisó la zona amarilla. Contó a los hombres que estaban sentados, bebiendo sus sueros solos. Contó a los que estaban en la nueva tienda de cuarentena de salida, los recuperados. Por primera vez en una semana, vi algo que no era fatiga ni furia en su rostro. Era asombro. «Lo hicimos», susurró, más para sí mismo que para nosotros. «Fogonero, lo logramos». La noticia se extendió por el frente como fuego. No era solo que los hombres se estuvieran recuperando, era que los hombres habían dejado de enfermarse. El aislamiento, la desinfección, la locura de la cal y el agua hervida. Había funcionado. La disciplina de Morales se había filtrado al resto del regimiento. Los soldados, al ver que había una esperanza real, comenzaron a seguir los protocolos fuera de la tienda. Empezaron a hervir su propia agua en sus cantimploras. Dejaron de compartir cigarrillos. Cavaron letrinas nuevas lejos de la cocina de campaña y las cubrieron con cal. Nuestra tienda de campaña improvisada no solo había curado a los enfermos, le había enseñado al resto del regimiento cómo sobrevivir. La marea había cambiado. Ya no estábamos conteniendo, estábamos ganando. La guerra no terminó ese día ni esa semana. Los cañones siguieron rugiendo y el frío siguió mordiendo nuestros huesos. Pero la verdadera guerra, la que se libraba dentro de nuestras venas y nuestros intestinos, la habíamos ganado. En el transcurso de las siguientes 2 semanas, la tienda de campaña, nuestro quirófano improvisado, cambió su propósito. La zona roja, esa esquina oscura del terror, se vació. Primero un día, luego 2. Finalmente, desmontamos las mantas que la separaban. La zona amarilla se convirtió en una sala de recuperación, un lugar donde los hombres, aún demacrados pero con luz en los ojos, aprendían a caminar de nuevo, a retener alimentos sólidos. La pila de cuerpos fuera de la tienda dejó de crecer. En su lugar, comenzó a crecer una pila de uniformes desinfectados, listos para ser reutilizados. Mi mano derecha sanó, pero la piel quedó marcada. Una cicatriz brillante y arrugada que se extendía desde mis nudillos hasta mi muñeca. Se convirtió en mi medalla personal, un recuerdo permanente de que la batalla más feroz que libré no fue contra un soldado enemigo, sino contra un caldero roto. Jamás volví a mirar el vapor o el jabón de la misma manera. El capitán Morales se convirtió en una leyenda silenciosa. El día que dimos de alta al último paciente de tifus, el cabo Herrera,
El hombre de la apendicitis en la mesa de cocina, lo vi salir de la tienda. Se detuvo en la entrada, miró hacia el cielo gris y por primera vez lo vi encorvarse, como si el peso de todas las vidas que había sostenido en sus manos finalmente lo aplastara. Se sentó en una caja de municiones vacía, con la cabeza entre las manos, y no se movió durante 1 hora. No estaba rezando ni llorando. Creo que simplemente, por primera vez en semanas, estaba permitiéndose respirar. Había perdido a docenas de hombres, pero había salvado a cientos. Había sacrificado las reglas de la medicina de manual para honrar su juramento hipocrático de la única manera posible, con brutalidad, ingenio y una voluntad de hierro. Cuando el regimiento finalmente recibió la orden de avanzar, semanas después, dejamos atrás esa tienda. El teniente Rojas, el mismo que había cuestionado a Morales, ordenó que no se desmontara. «Déjenla», dijo, su voz ronca. «Que el enemigo vea lo que les espera si intentan quebrarnos». Se quedó allí, un monumento grotesco de lona rasgada, madera carbonizada y el olor persistente a cal y brandy, un testimonio de la desesperación convertida en victoria. Habíamos llegado a ese frente como soldados, pero esa epidemia nos convirtió en algo más. Sobrevivientes. Demostramos que en la guerra, el coraje no solo se mide por la tierra que conquistas, sino por la vida que te niegas a entregar. Ese improvisado quirófano en una tienda de campaña no cambió el mapa de la guerra, pero salvó nuestro mundo. Nos enseñó que en la oscuridad más profunda, un hombre con un bisturí, un fogonero con una barra de jabón y la voluntad colectiva de luchar contra lo invisible pueden detener una epidemia y mantener encendida la llama de la humanidad.